7 de la mañana con 24 minutos. Hoy dialogamos con el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y la Producción. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. La semana pasada acudimos a una rueda de prensa que usted convocó el día viernes. Hablaba que la ley de fomento productivo es bastante positiva, es un tema de largo plazo, aquella iniciativa. Sin embargo, quisimos consultar con la ciudadanía, con la gente, que es la que siente en las calles el papel del sector del trabajo. Y la mayoría decía, vea, puede haber leyes, lo que sea, pero no hay trabajo. Queremos que trabaje. Y uno de esos problemas que es que el 70% de jóvenes en el Ecuador no tienen empleo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sin lugar a dudas, el tema del empleo es un tema muy importante para la sociedad ecuatoriana. Es un tema estructural, se viene arrastrando este tema desde hace algunos años atrás y es fundamental tomar medidas adecuadas que nos permitan generar oferta de empleo y sobre todo ese 70% de jóvenes ecuatorianos que abrigan la esperanza de quedarse en el país, de aplicar sus conocimientos que han adquirido en la universidad y que definitivamente pueden aportar a la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta fundamental. Se requiere ante todo generar un marco de confianza ¿hacia quién? Hacia el sector productivo nacional, que es el generador de empleo por antonomasia. ¿Pero qué ha ocurrido? Mire usted, el país no puede tener memoria corta. El país no puede decir, bueno, en este momento queremos que el sector productivo inmediatamente nos dé empleo. Tenemos que ver lo que ha ocurrido en los años anteriores. El gobierno anterior actuó en contra de la empresa, en contra de los empresarios. Denostaba todos los fines de semana a grupos empresariales, a empresarios, a medios de comunicación. Y esto, sin lugar a dudas, eliminó esa posibilidad de que el sector productivo pueda realmente consolidarse dentro del país y que se pueda aprovechar esa bonanza inmensa que el gobierno anterior administró. Ahora busquémosle la solución al programa, porque el tema está, si nos retrocedemos el tiempo, nos vamos a quedar. ¿Cuál es la solución? Es que es muy importante que la gente no se olvide, que la gente no se olvide. Los ecuatorianos no podemos tener memoria corta. Ok, entonces tenemos que establecer claramente las responsabilidades de la administración anterior. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Es excelente la pregunta. En primer lugar, es fundamental tener un marco normativo adecuado que permita la atracción de inversiones, que permita justamente el ingreso de capitales al país y que permita el crecimiento orgánico, el crecimiento pausado, poco a poco, del aparato productivo nacional, para que con el crecimiento de las empresas se pueda dar cobijo, se pueda ingresar a los jóvenes a esa fuerza de trabajo, por un lado. Por otro lado, es fundamental que los jóvenes también se vayan adaptando a las nuevas necesidades y sobre todo a las nuevas técnicas que se requieren en la producción. Entonces hay algunos caminos que hacer. Les decía esto porque hay una ley de fomento productivo que ya reposa en la Asamblea después de un veto dado por el Ejecutivo. ¿Qué tanto y cuánto esa va a ayudar a salir de esta crisis? Mire, la ley de fomento productivo tiene un objetivo fundamental y es hacer que el sector privado vuelva a tomar las riendas del desarrollo productivo en el país. ¿Y esto qué pasó? Ocurrió justamente que el sector privado fue desplazado por el gobierno anterior por las medidas económicas erradas que se tomaron y productivas erradas. Entonces, la ley de fomento productivo tiene como intención fundamental establecer ciertas exenciones tributarias para que se reactiven las inversiones. Por ejemplo, es fundamental que la Asamblea conozca del veto y pueda allanarse ese veto. ¿Con qué objeto? Con el objeto precisamente de que provincias como en la Amazonía, provincias fronterizas, Manabí, Esmeraldas, entre otras, se puedan beneficiar de las potenciales inversiones que se den y de la exención del impuesto a la renta que se daría en ciertos periodos de tiempo. Varía, hay una tabla donde varían desde 8 a 20 años de exención de impuesto a la renta por inversiones que se hagan en estos lugares. ¿Es una ley que configura a todos, pero beneficia mucho a los empresarios? La ley beneficia al país, yo no diría que a los empresarios, y tampoco les digo hay porque así la están juzgando. Sí, pero es que yo creo que es importante, le agradezco por su pregunta. Yo creo que no podemos en el país, tenemos ya que olvidarnos de esos 10 años anteriores que fueron antiempresa y antiempresario. Tenemos que decir que esta ley es positiva para el país, porque los empresarios, la empresa es el país, es el Ecuador. Hay una frase que decía un expresidente de la Cámara de Industrias y Producción, decía: los empresarios, los industriales estamos empernados al país. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en el país, que invertimos en el país, que generamos trabajo. Entonces, esta ley es positiva para el país. ¿A través de qué? De incentivos que se dan a los empresarios para que puedan hacer inversiones. Lo fundamental ahora, pero, es tener un plan económico. El gobierno nacional, a la par con esta ley de fomento productivo,
tiene que sacar un plan económico, una hoja de ruta que nos diga exactamente cuál es el camino hacia dónde tenemos que ir en materia económica. ¿Y esa hoja de ruta es de largo plazo? Sin duda, la hoja de ruta debe tener dos partes. En primer lugar, una solución a los problemas inmediatos que tenemos. ¿Cuáles son los problemas inmediatos que tenemos? En primer lugar, déficit fiscal heredado también de los últimos 7, 8 años. Ha habido un déficit fiscal crónico en el país. Ese es un tema que hay que arreglar. Otro tema que es fundamental, el gasto público. Gasto público que se vio inflado también, ya es una herencia que viene inflada, por lo tanto hay que ir racionalizando al Estado ecuatoriano. El tamaño del Estado ecuatoriano tiene que ser racionalizado de acuerdo al tamaño de la economía nacional. En tercer lugar, se tienen que adoptar medidas para tener un equilibrio económico sostenible, ¿no es cierto? Y para el efecto hay que ver varias opciones que hay, entre ellas acudir a organismos internacionales de crédito. Otro tema que hay que discutir en el país es el tema de los subsidios. Tenemos subsidios generalizados, por ejemplo, a los combustibles, siendo Ecuador y Venezuela los únicos países de Latinoamérica que los tienen. Entonces tenemos que debatir todo este tipo de cosas. Ahí el ministro de Finanzas también le preocupaba este tema de los subsidios. ¿Usted cree que los ecuatorianos estamos en esa capacidad de eliminar ciertos subsidios, darle y apoyarle al país para salir de la crisis? Es importantísimo que todos los ecuatorianos arrimemos el hombro. Eso es fundamental, que pensemos en el país. Esta crisis y este momento que está viviendo el país, ¿no es cierto? Este momento económico que vive el país es un momento del cual tenemos todos que apoyar, todos echar mano. Los empresarios, yo represento a un sector empresarial, al sector gremial. Tenemos que creer en el país, atraer inversiones, generar trabajo. Las autoridades tienen que disminuir el gasto, proponer medidas positivas en materia económica que permitan equilibrar justamente el déficit fiscal. Y los ciudadanos, todos, tenemos que apoyar. ¿Con qué? Con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos, pagar nuestros impuestos y, ¿por qué no también empezar a colaborar, a pensar en colaborar con el Estado ecuatoriano en un tema de subsidios que debería ser focalizados los subsidios? Y quiero ser muy claro y enfático en esto. Los subsidios en el país son generalizados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que focalizarlos. ¿Para qué? Para que los estratos de la sociedad que son más débiles no se vean afectados. En algún momento se quiso focalizar por algún gobierno, pero como que no dan resultados esos temas. Mire usted, en el país ya hemos vivido, quienes tenemos un poquito más de años que los jóvenes que nos escuchan, que la gente que nos escucha, ya hemos vivido temas de gradualismo que se dio, por ejemplo, en los años 90. Entonces, el gradualismo es una forma de eliminar subsidios mensualmente. Esto ocurre en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Colombia, mensualmente van subiendo los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo varían, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Desde el punto de la ley de fomento productivo, que muchos dicen, entre comillas, es para los empresarios, también es una responsabilidad de los empresarios hoy dinamizar esa economía generando empleo. Sin duda, pero no nos olvidemos, la economía es un proceso, ¿no es cierto? La economía no es inmediata, la economía, si bien es cierto, es dinámica, pero toma su tiempo. Entonces, si yo he dicho antes que durante 10 años y un poco más, los empresarios de este país, el sector privado de este país, no fue apoyado debidamente como se debió haberlo apoyado, entonces necesitamos arrancar ese proceso y esta es la línea de arranque. Otra línea de arranque muy importante fue el anuncio del presidente de la República el 2 de abril de este año, que dijo, es momento del sector privado, le toca al sector privado. Entonces el sector privado ecuatoriano con responsabilidad está asumiendo ese reto, pero no podemos de un día al otro, ¿no es cierto?, empezar a generar toda esa inversión que se requiere. Esto va a tomar un tiempo, pero se lo va a hacer. Y finalizo entonces, ¿cómo proyectamos el término del 2018 y cómo nos fijamos al 2019? Mire, en el año 2018 es importante que exista un crecimiento, es decir, que ya ese estancamiento que se vio en los años anteriores se ha superado. Por lo tanto, este año la economía aparentemente va a crecer entre 1.5 y 2%. ¿Ok? Eso ya es positivo porque crecemos positivamente. ¿Qué se requiere para el próximo año? Para el próximo año se requiere una hoja de ruta muy clara en la cual se pueda aprovechar el potencial que tiene este país. Potencial que tenemos en minería, en petróleo, en pesca, en agricultura, en agroindustria. Entonces tenemos que fomentar en turismo, por favor. La ley va enfocada hacia eso y hacia allá es donde tenemos todos los ecuatorianos que apoyar y desde el sector gremial lo haremos. Y la última pregunta en un minuto. Mucho se habla del tema del emprendimiento, de empoderarse en ese tema del emprendimiento.
emprendedor. ¿Cómo han visto ustedes ese tema? El mensaje a los jóvenes es eso: aprendan de lo que es el emprendimiento, capacítense, vean cómo los jóvenes pueden crear pequeñas empresas que se vayan encadenando en grandes empresas, ¿no es cierto? Una cadena productiva. Entonces es fundamental el tema del emprendimiento en el país. Hay que fomentarlo y desde la Cámara de Industrias y Producción queremos hacer eso y tenemos algunos planes de fomento a los emprendedores ecuatorianos. Muchísimas gracias a nuestro segundo invitado en esta mañana, el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y la Producción. Gracias por acompañarnos. Encantado. Vamos al corte, al volver estaremos con el asambleísta Eliseo Azuero, independiente. Vamos a ver qué papel juega la asamblea en el transcurso de esta semana. Volvemos tras la pausa.